Hay un momento en la vida de todo ser humano en que el silencio se convierte en el único aliado, no porque se desee, sino porque se comprende. La grandeza, en cualquiera de sus formas, ya sea sabiduría, virtud, autodominio o trascendencia, exige una distancia del ruido común del mundo. El estoicismo lo ha dicho de múltiples maneras, pero todas convergen en una misma verdad. Quien busca elevarse por encima de la masa, inevitablemente se aleja de ella. El hombre que se propone cultivar la virtud no puede andar el camino de todos. Mientras la mayoría corre tras el placer, la aprobación o el confort, el estoico decide detenerse, observar y, en muchas ocasiones, caminar en la dirección opuesta. Y esto no es sin consecuencias. La primera, y quizá la más dolorosa, es la soledad. Pero no es una soledad amarga ni vacía, es una soledad fértil. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía para sí mismo en sus meditaciones, no para otros. En sus reflexiones más íntimas está la prueba de que el gobernante más poderoso del mundo encontraba su mayor paz en la conversación consigo mismo, en el retiro interior. Comprendía que no puede haber claridad en medio del bullicio, ni fuerza en quien depende de las multitudes para sentirse vivo. El estoico sabe que ser comprendido es un lujo, no un derecho, y por ello no teme ser incomprendido. No busca convencer, sino ser coherente. La excelencia moral, la autodisciplina, el deber diario, no son caminos populares. No brillan como los fuegos artificiales del reconocimiento externo. Son más bien brasas internas que arden con constancia, lejos de la mirada del mundo. Y es ahí donde nace la verdadera grandeza, en hacer lo correcto cuando nadie mira, en sostener la calma en medio del caos, en soportar la crítica sin perder el centro. La soledad también enseña. Enseña a no depender, a no mendigar afectos, a no vender el alma por compañía. Enseña que uno no está solo cuando está consigo mismo, sino cuando se traiciona. Séneca lo expresó con sabiduría. El sabio está en compañía constante de su alma. Y eso basta, porque el sabio sabe que la mayoría de las personas no están en paz consigo mismas y por eso no pueden compartir una paz verdadera. La grandeza exige renunciar a los caminos fáciles, a los aplausos sin esfuerzo, al consuelo de la mediocridad compartida. Y eso pesa, pero el estoico carga ese peso con orgullo, no por vanidad, sino por deber, porque comprende que el sentido de la vida no está en agradar al mundo, sino en vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza. Entonces, cuando llega la soledad, el estoico no la maldice, la abraza como parte del precio, como parte del entrenamiento del alma, porque sabe que lo que se gana es más valioso que cualquier compañía pasajera. Se gana la integridad, la libertad interior, la independencia del juicio. Y eso, aunque cueste, no tiene precio. Grande es aquel que ha conquistado su carácter. Grande es quien ha logrado que su bienestar no dependa del capricho de los demás. Grande es quien puede estar solo sin sentirse vacío, porque ha llenado su espíritu de lo único verdaderamente suyo, su filosofía, su virtud, su conciencia despierta. Así, el precio de la grandeza es la soledad, sí, pero también es el precio de la autenticidad, del crecimiento y del encuentro con uno mismo. Y una vez que se ha conocido ese espacio de quietud donde habita la sabiduría, todo lo demás parece ruido. El estoico no huye del mundo, pero ya no se pierde en él. Lo atraviesa con serenidad, consciente de que al final del día, solo aquel que puede estar solo, verdaderamente, está preparado para cualquier batalla. Porque en esa soledad, el estoico se vuelve invencible, no porque no sienta dolor, tristeza o duda, sino porque ha aprendido a mirarlos de frente, sin disfrazarlos. Mientras otros se distraen para no pensar, el estoico reflexiona. Mientras muchos escapan de su propia mente, él se sienta con ella, como quien visita a un viejo maestro. Esa es la verdadera revolución interior. Resistir la tentación de ser como todos. Resistir el impulso de complacer. Resistir incluso el miedo a la exclusión. Porque cuando uno decide vivir conforme a la virtud, está renunciando al teatro social, al circo de apariencias, a la necesidad de pertenecer para sentirse válido.
Y ahí es donde comienza la verdadera libertad, no en hacer lo que se quiere, sino en dominar los deseos que nos dominan. La soledad, entonces, ya no es una carga. Se convierte en un taller sagrado donde se forja el carácter. En ella, el hombre sabio pule sus pensamientos, reconoce sus errores, afina sus juicios. En ella se fortalece, como el hierro que se templa con el fuego. Porque nadie puede guiar a otros si no ha aprendido primero a gobernarse a sí mismo. Nadie puede ofrecer paz si aún está en guerra con su alma. En una sociedad que idolatra lo superficial y premia lo inmediato, el que cultiva la profundidad parecerá extraño, incluso será rechazado. Pero esa es la señal de que va por buen camino. Epicteto enseñaba que, si quieres mejorar, prepárate para que te ridiculicen. Que si eliges el camino del sabio, serás incomprendido por quienes aún no se conocen a sí mismos. Y eso está bien, porque no se trata de caminar acompañado, sino de caminar con sentido. La soledad es la antesala del propósito. Es allí donde uno define sus valores sin influencia, sin presión, sin máscaras. Donde se descubre qué cosas realmente importan cuando nadie aplaude, cuando nadie observa. Y es en esa desnudez espiritual donde florece la verdad, que el verdadero éxito no está en conquistar el mundo, sino en conquistarse a uno mismo. Y cuando finalmente uno alcanza esa serenidad estoica, esa estabilidad interna que no depende del clima exterior, la soledad ya no asusta. Al contrario, se vuelve aliada. No como un muro que separa, sino como un espacio que eleva, como una cima a la que solo llegan quienes han tenido el valor de subir sin compañía. Porque la grandeza, la verdadera, la que deja huella más allá del tiempo, no se encuentra en la multitud, sino en el alma disciplinada. No se mide por los aplausos, sino por la coherencia. No se celebra con ruido, sino con paz interior. Y sí, muchas veces exige caminar solo, pero nunca vacío. Así, el estoico no le teme al silencio. En él encuentra claridad. No le teme a la soledad. En ella se conoce. No le teme al rechazo. En él se fortalece, porque ha comprendido una verdad esencial, que todo lo valioso cuesta, y que el precio de la grandeza es, y siempre será, la soledad. Y aún así, lo paga con gusto, porque ha elegido no una vida fácil, sino una vida con sentido. Y eso, para el sabio, lo vale todo. Y cuando el estoico ha pagado ese precio, cuando ha atravesado el desierto de la incomprensión, cuando ha renunciado a la validación externa, cuando ha aprendido a sostenerse en sus principios, aún con las rodillas temblando, entonces descubre algo profundo, que esa soledad que parecía castigo, era en realidad libertad. La libertad de ser uno mismo sin concesiones. La libertad de no depender de nada externo para estar en paz. La libertad de vivir con propósito, aun cuando el mundo camine sin rumbo. Porque la soledad de la que hablamos no es aislamiento emocional ni arrogancia espiritual. Es un refugio sagrado donde el alma puede respirar sin las máscaras que exige la sociedad. Es el lugar donde el sabio se reconecta con lo eterno, con lo esencial, con lo que no cambia a pesar del tiempo ni de las modas. Y es ahí, en ese espacio de recogimiento interior, donde nace la verdadera fuerza. No la fuerza que domina a otros, sino la que se domina a sí misma. Esa fuerza silenciosa que no necesita gritar para ser escuchada. Esa autoridad que no impone, sino que inspira. Esa grandeza serena que no exige aplausos porque ya se ha reconciliado con su misión. El estoico entonces no rechaza el mundo, pero tampoco se disuelve en él. Lo observa con compasión y lucidez. Ayuda donde puede, se retira donde debe, actúa con justicia aunque nadie lo vea. Ha entendido que su deber no es complacer al mundo, sino vivir conforme a la razón y la virtud, y que eso puede llevarlo a estar solo, pero nunca perdido. Y esa soledad, al final, se transforma en compañía, la compañía de su conciencia, de su razón, de su paz, la compañía de los grandes que caminaron antes que él, los Sócrates, los Séneca, los Epicteto, los Marco Aurelio, hombres que también fueron criticados, exiliados, olvidados, incluso condenados,
pero que permanecieron firmes porque sabían que la verdad interior vale más que cualquier aplauso pasajero. Así, cuando uno se encuentra en esa cima de la vida, donde soplan los vientos helados de la soledad, pero también brilla con más claridad el sol de la sabiduría, entiende el sentido completo de esta frase. El precio de la grandeza es la soledad. No como una queja, sino como una revelación. Porque todo lo que realmente vale en esta vida, el carácter, la paz interior, la virtud, la libertad del alma, no se encuentra en la multitud, ni se compra con aceptación social. Se forja en el silencio, se prueba en la adversidad y se mantiene en la soledad. Y por eso, el verdadero sabio camina solo, pero nunca está solo. Camina con la compañía de su propósito, con la llama interna que lo guía, con la certeza de que la soledad no es ausencia, sino presencia, la presencia de lo más elevado que pueda habitar en el corazón humano. Y eso para el estoico no es un castigo, es un honor.